Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hemos titulado la predicación para esta noche, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y principalmente, hermano, entender cuál es el propósito de mi vida, pero de Dios a través de mi vida. En la actualidad, hermano, hay un alto índice de personas que se quitan la vida porque no han entendido que su vida tiene un propósito. Si usted comienza a ver, hermano, las noticias o buscar estadísticas de personas que se quitan la vida, uno puede comprender que hay mucha necesidad de poder entender el propósito de la vida de cada uno. Quizás en algún momento, hermano, nos hemos sentido que tal vez no tenga ningún sentido nuestra vida, pero Dios tiene propósitos. Amén. Dígalo conmigo, Dios tiene propósitos con mi vida. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre y buen Dios, le damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, Señor. Le damos gracias porque ha tenido de nosotros misericordia. Le pedimos, Padre bueno, que nos perdone nuestras faltas y que nos ayude, Señor, a poder exponer lo que usted quiere enseñar en esta noche. Háblenos al corazón, Señor. Permítanos comprender el mensaje para nuestra vida y sobre todo poder encontrar ese propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias por la congregación de esta noche. Oramos por los amigos que aún no lo conocen para que puedan encontrar, Señor, ese sentido a través de la salvación, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Hemos orado en su nombre y en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomarse asiento. ¿Cuál es mi propósito? En primer lugar, hermano, le decía hace un momento que a veces las circunstancias o los problemas, las preocupaciones nos llevan a veces a pensar que quizás Dios no tiene propósitos con nosotros. Quizás Dios no se acuerda de uno, o puede llegar a pensar, mire, Dios quizás no tiene planes para mí. Quizás no quiere hacer algo a través de mi vida y a veces nos limitamos, hermano, a entender solamente nuestros propósitos y no poder comprender los propósitos que Dios tiene, que quiere cumplir a través de nosotros. Pero antes de eso, siempre Dios nos hace un llamado. Un llamado, hermano, que cuando, por ejemplo, si a usted le llama, como todo salvadoreño, un salvadoreño, si le hacen shh, solo un salvadoreño va a voltear a ver. Y usted sabe por qué. Si le silban, solo un salvadoreño va a voltear a ver. Pero diferente es cuando le hacen un llamado directo a través de su nombre. Fulano de tal, voltea a ver. Por algo será. Es diferente cuando usted encuentra que Dios lo ha llamado directamente por su nombre. Porque Dios llama de diferentes formas. Pero cuando Dios nos llama, hermano, de diferentes formas, lo importante es no solamente entender el llamado que Dios nos ha hecho, o nos está haciendo, o nos va a hacer en esta noche, sino también entender para qué propósito nos está llamando. ¿No recuerda usted, hermano, que antes le hacían una broma a uno, cuando uno ya me voy, y se iba caminando, y lo llamaban, vení, espérate. Y ya va uno ahí, ¿qué pasó? Si no te hubiera llamado, ¿a dónde fuera? ¿Cuántos nos hicieron esa broma? Amén. No, con Dios no nos va a llamar por gusto, hermano. No nos va a llamar en vano.
Nos va a llamar porque tiene propósitos con nuestra vida, para nuestra vida y a través de nuestra vida. Ahora, entendamos en primer lugar, hermano, el contexto de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, estaba, si no mal me ubico en los mapas, estaba allá por la zona de Grecia, por ahí así, estaba la ciudad de Corinto, donde el apóstol Pablo había establecido. Allá por el año 50 después de Cristo estableció la iglesia, donde más adelante Timoteo, si no me equivoco, se iba a incorporar a trabajar en esta iglesia. Pero algo bien peculiar, hermano, es que si usted comienza a leer los dos libros de Corintios, primera y segunda, usted comienza a ver que si está enviando Pablo cartas a una iglesia, ¿por qué les hace llamado y les dice, por uno de los capítulos, les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué les pregunta eso a una iglesia? ¿Por qué le llama ya en el capítulo 11, si no me equivoco, les habla de tomar la Santa Cena de Dios indignamente? ¿Por qué les está mandando esta carta? Pues déjeme contarle, hermano, que en primer lugar la ciudad de Corinto era una ciudad que era portuaria. Donde hay un puerto, hermano, llega gente de todo el mundo. Si usted va al puerto de Acajutl, hermano, y llega gente de todos los países que bajan de los ¿cómo se llama? De los barcos que andan, llevan mercadería, como también los cruceros, ¿verdad? Lleva gente de todo el mundo. Pues la ciudad de Corinto era similar. La diferencia era de que esta tenía una acrópolis. Una acrópolis era, hermano, que en la parte alta había una fortaleza donde estaba un templo dedicado a una diosa que era la diosa del amor, Afrodita. Y fíjese que bien peculiar, le estoy contando eso, hermano, para que entendamos el contexto, por qué Pablo les envía estas cartas a la iglesia, por qué les manda estos llamados a la iglesia que estaba ahí en Corinto. Y dice que esta ciudad tenía este templo en el cual habían unas, oiga esto, sacerdotisas paganas, que cuando no estaban en el templo, ellas bajaban, descendían al puerto a recibir a todos los mercantes, a todos los hombres que llegaban para prostituirse. Era un ambiente, un entorno, hermano, donde pasaba de todo. Un ambiente donde estaba esta iglesia que pasaba de todo. Y el problema fue que cuando Pablo comenzó a detectar, y de hecho había un término que le llamaban corintiarse, le decían en este tiempo, que era que la iglesia se estaba acostumbrando, valga la redundancia, a las costumbres de este lugar. Por ejemplo, si usted va a algún lugar, hermano, donde, qué sé yo, dice por ahí, veía un video, comedia, donde dice, mire, si usted va a Estados Unidos, aprende inglés, no aprende a hablar mexicano, decía. Porque esta es una realidad, hermano, como todo, creo que a todos puede pasar, que uno va a un lugar, hermano, como que agarra las costumbres, el hablar, los hábitos y todo esto. No nos vayamos tan lejos. En nuestro país, hermano, usted va a otro lugar, conocen las cosas con otro nombre. Pues esta gente, la iglesia se estaba contaminando del entorno que estaba pasando donde estaba la iglesia, en Corinto. Ahora, le estoy contando esto, hermano, para que entendamos el contexto, por qué Dios nos hace llamados. Por qué Dios, a través de Pablo, manda esta carta a una iglesia que él había establecido. Allá creo, si no me equivoco, en el segundo viaje que él hizo, estableció una iglesia. Ahora la pregunta es, hermano, hay requisitos que para ser apóstol, llamado apóstol, hoy en la actualidad, hermano, muchos se ponen el título apóstol, pero para ser tomado como apóstol, primero tenía que ser testigo después de la resurrección de Jesús, tenía que haber sido instrumento para un milagro, tenía que haber sido llamado directamente a través de Jesús. Pero la pregunta es, Pablo no fue llamado por Jesús. Pero la respuesta está en el versículo 1 que acabamos de leer, y quiero que me acompañe para que entendamos el contexto. Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, oiga bien, por la voluntad de Dios. ¿Por qué fue llamado apóstol? Por la voluntad de Dios, un llamado diferente. ¿Sí? Ahora,
Entendiendo esto, hermano, podemos comprender de que Dios siempre nos va a hacer llamados. Si usted y yo estamos en esta noche, hermano, es porque hemos sido llamados, pero es necesario que entendamos el propósito para que hemos sido llamados, si es para hacer algo o si es para ser mensajeros de algo, pero por algo Dios nos ha llamado. No estamos aquí por casualidad. Y fíjense que si nos vemos a la luz de la palabra, hermano, Dios llamó de diferente forma a los hombres que utilizó en las diferentes etapas de la Biblia. En primer lugar, recuerda usted cuando fue la caída del hombre, Dios llamó directamente a Adán y le dijo a Adán: ¿y qué hiciste, papá? ¿Y qué le dijo a Adán? La maitra que vos me diste, le dijo. No se hacía cargo, ¿verdad? Pero ¿cómo habló Dios con él? Directamente, ¿sí? Vámonos allá por Abraham, vengámonos un poco más acá. ¿Cómo Dios le hizo el llamado a Abraham? Le llamó directamente a él. Y cuando hablamos directamente, hermano, es cuando Dios toca el corazón, cuando sentimos en nuestro ser que Dios nos está hablando. Hoy quizás en esta noche usted vino acá y quizás no traía ningún sentido, ningún objetivo. Pero algo Dios le va a hablar en su corazón si usted tiene el entendimiento, y por eso aquí insistimos en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, que vuelvo a aclarar, hermano, no es responsabilidad de un líder, no es responsabilidad del pastor, es su responsabilidad buscar ese crecimiento espiritual. Lo vuelvo a decir lo que decía unas semanas atrás, hermano. No espere que el pastor va a llegar a su casa y decirle: hermano Eric, póngase a orar. Hermano Eric, lea la Biblia. No, es nuestra responsabilidad. Porque es bien fácil lavarnos las manos y decir: Dios no me habló. No, Dios sí nos habla. Dios sí nos hace llamado. El problema es que con el teléfono en la mano no va a entender. El problema es que viendo los pajaritos que entran al templo no va a entender. El problema es que si está el guiri guiri dentro del templo no va a entender. No sé si me va entendiendo, hermano. Aunque se enoje, yo sé que me entendió. Dios siempre nos va a hablar, hermano. El problema es que no hemos aprendido a escuchar. Y Dios nos habla directamente. A través de un mensaje, a través de un sermón, a través de una porción que leyó. Acabas de leer el capítulo 24 de Éxodo. Algo Dios le habló en todo ese capítulo. Algo Dios le dejó en su corazón. Le habló directamente. El punto es, hermano, si hablamos de hablar directamente, ya lo vamos a ver más adelante en los diferentes llamados. ¿Cuántas veces hemos escuchado un llamado para algo y la desobediencia? No quiero. Hablemosle un llamado, hermano, vengámonos a ponernos espirituales o espiritufláuticos. Hermano, sirva al Señor. ¿Alguien se lo dijo? Sin ganar nada, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos invitaron alguna vez? Mire, hermano, vamos a ganar alma. Yo recuerdo, hermano, perfectamente la primera persona que me invitó a ganar alma. Yo no hallaba cómo zafármela, hermano. Todos los domingos, como que me tenía en la mira. Hermano, vamos a ganar alma. Yo ya no hallaba que inventarle, hermano. Hasta que al fin, hermano, topó la cuerda. Ni modo voy a ir, dije. Allá iba a solearme, pero renegar y renegar por todo el camino. Ay, que el sol, que el cutis. ¿Cuántas veces alguien Dios le ha hablado a su corazón, invitar a hacer algo para la obra, para la gloria de Dios? Dios le está hablando directamente. El problema es que creemos que son las personas que nos hablan. El problema es que creemos que es el ser que nos está diciendo, y no, es Dios que nos habla directamente. Ahora, ¿qué otros llamados hace Dios? Usted recuerda este muchacho, hermano, que andaba ya huyendo y se fue para donde conoció y andaba pasteando el ganado del suegro, Jetro. Y dice que de repente vio, ¿cuántos somos? El que lo entendió, lo entendió. Pan con chupe por ahí. Un salvadoreño, hermano, miraba por la ventana del bus. Ya se pararon a ver todo. ¿Cuántas veces nos engañaron así alguna vez, hermano? Cuánta maldad. Y dicen que este hombre andaba ahí pasteando el ganado y de repente vio allá a lo lejos que una zarza estaba en llamas, pero no se consumía.
Y dice el coro, y la gente quería saber. Así dice el corito. Y dice que vio y de repente comenzó a acercarse. ¿Cómo le dio Dios, hermano? Por casualidad. Casualmente iba pasando ahí Moisés, ya estaba en los planes de Dios, obviamente. Hablemosle casualidad por ponerle un nombre. Pero casualmente encontró eso y él se acercó y le dijo: quita tus sandalias de tus pies, que el lugar santo es. Y de ahí comienza el llamado de Dios con Moisés. ¿Cómo le habló Dios? Por una casualidad, hermano. Como casualmente quizás usted vino a parar acá a esta iglesia, por alguna casualidad, hermano. Hace un rato el hermano Kevin mencionaba, el hermano Raimundo, ¿verdad? Y su familia vinieron aquí por el colegio, ¿verdad? ¿Qué año fue? 2002. Amén. Venían casualmente a buscar colegio y son diáconos ya de la iglesia. No sé si me va entendiendo, que Dios nos llama por casualidades de la vida, por ponerle un nombre. Si yo le pregunto en esta noche, hermano, ¿cómo vino a parar a esta iglesia? Algunos quizás por casualidad. Iba pasando ahí, de repente vio, mire qué bonito el servidor que está ahí enfrente. Y entró y vino aquí por casualidad y tuvo un encuentro con Cristo. Como Moisés fue llamado por una casualidad, pero fue llamado. Y usted conoce la historia de Moisés, hermano. Usted conoce todo lo que Dios hizo a través de Moisés. ¿Qué es lo que Dios tenía con Moisés? Propósitos. No para Moisés, sino de Dios a través de Moisés. Y Dios nos va a hablar, hermano, por a veces yo tengo esto claro, hermano, que en la vida de las personas nada pasa por casualidad. Pongámosle casualmente por ponerle un nombre. Nada pasa por casualidad. Todo está en los planes perfectos de Dios. Todo. Y todo es todo. Ahora, Dios nos habla, hermano, a veces, esto es lo más difícil, confrontándonos. Confrontándonos, hermano, a veces con nuestro propio pecado. Yo recuerdo la historia de David. Usted recuerda con la Betsabé. Dice aquel que le brillaron los ojos cuando vio oh my God, dijo. Y usted sabe todo el tramafaz que hizo David para poder quedarse con ella. ¿Qué es lo que hizo? Dios le mandó un mensaje directamente a través de un profeta y le habló directo. Le confrontó su pecado. ¿Ese sos vos?, le dijo. ¿Ah? ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado, hermano? A través de un mensaje nos ha confrontado el pecado que solamente nosotros y Dios conoce. Y uno ha sentido como que, ¿cuántos nos han pegado alguna pechada alguna vez, hermano? Todos se han portado bien con la policía. No les han hecho la prueba de ¿cómo se llama? La prueba del COVID casera, pechada, si tose. Cuando Dios nos habla, hermano, y nos deja pechada confrontando nuestro pecado, nuestros errores, es un llamado de Dios. No sé si va entendiendo que Dios nos llama de muchas maneras, hermano. Pero ¿para qué Dios nos llama? Para cumplir sus propósitos. Entonces no podemos decir, hermano, que nuestra vida no tiene ningún propósito. Veámoslo de esta manera, no nos veamos muy lejos. Del versículo que tomamos, Pablo, ¿cómo fue llamado, hermano? Confrontado. Confrontado. Cayó del animal en el que iba y le dijo: mira, ¿y vos por qué nos andas persiguiendo? Fue confrontado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, venimos a los pies de Cristo confrontados por un pecado y nos trajo a los pies de Cristo? ¿O cuántos quizás el día de hoy Dios nos va a confrontar o nos está confrontando nuestro pecado? Y ojo con esto, nos vamos a incomodar. Lamentablemente con X predicador, con quien sea que predique, y no entendemos que Dios nos está llamando. Hermano, ¿qué es lo que hace uno cuando uno sabe que tiene la culpa de algo? ¿Qué es lo que hace uno? Hacerse el bravo. Hermano, hay que entender cuando Dios nos confronta y nos está llamando, mire, confrontando nuestros errores, confrontando nuestros pensamientos humanos, que déjeme contarles son limitados. Confrontar en nuestro corazón, hermano, que quizás hoy estamos en esta noche, pero estamos peleados con alguien, pero nos cae mal alguien. Ay, no hay bien de fulano, ay, no hay bien.
Y Dios nos confronta con su palabra. Ahora, hay muchas maneras de que Dios nos ha llamado. Y a veces, hermano, Dios nos llama también por circunstancias. Le pregunto en esta noche, hermano, ¿cuántos venimos a los pies de Cristo porque algo nos pasó y venimos a parar a los pies del Señor? No me lo responda. ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo por una Bartolina? ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo por un vicio? ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo por un accidente? ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo a través de un hospital? ¿Y qué son esos, hermanos? Llamados de Dios. Y los llamados no solamente cuando Dios quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Cristo, sino los llamados también, ojo con esto, el apóstol Pablo estaba enviando esta carta a una iglesia. Eso significa, hermano, que los llamados que Dios nos hace también es para nosotros como iglesia. Nos confronta por circunstancias. Y muchas cosas que suceden en nuestro entorno, en nuestra vida, es porque Dios nos está llamando, hermano. Hermano, si usted comienza desde la entrada de las Delicias, yo lo he mencionado mucho, ¿qué es lo que encuentra en toda la orilla de la carretera? Aparte de derrumbe, dejemos eso a un lado. Avisos, señales, precaución, dice, curva peligrosa, zona de derrumbe, toda la carretera. Y un montón de señales. ¿Para qué son las señales, hermano? Avisos para ir alerta, para ir pendiente. Dice que yo no entendí, hermano, para qué son los famosos vibradores. ¿Ya ha visto usted que a uno le vibran todas las ideas cuando pasan los vibradores? ¿Para qué cree que son? Para despertar al que va dormido. Un día el hermano Eliu nos hacía la broma, ¿no? El hermano Kevin creo que nos hacía la broma. Veníamos de una vela y hasta después nos dijo, yo no sentí que bajáramos la carretera a Los Chorros. ¿Cómo le dijo? Vaya, dije. Me acordé de aquel que Dios me ama. Ya entendí que esos son para despertar a las personas cuando van quizás durmiendo aquí. Mira, va de repente, ya comí, ya, no voy manejando 3 minutos después, otra vez. Son avisos, hermano. Quizás hoy en esta noche Dios le va a hablar a su corazón. Entienda que no es su servidor, es Dios que nos está llamando, confrontándonos por las circunstancias, pero entendamos que nos está hablando porque Él tiene propósitos. Tiene propósitos para nuestra vida. En primer lugar, hermano, bendecirnos con salvación. Segundo lugar, hermano, bendecir nuestras vidas. Pero si no entendemos el llamado de Dios, si no comprendemos que Dios nos llama a través de cosas que pasan en nuestro entorno, difícilmente podemos cambiar, hermano. ¿Cuántos nos han dado un consejo y nos hemos enojado, hermano? Muchas veces quizás nos aconsejaron nuestros padres y nos enojábamos. Trompudo, se transformaba nuestro ser molesto. No me dejan vivir. No, y yo comenzaba, ya adulto, hermano, no entiende que era por el bien. Ellos no lo entiende. Tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. Dios es igual, hermano. Quizás Dios en esta noche le va a tocar su corazón a través de algo que vamos a hablar en esta noche a través del Espíritu Santo, y Dios le va a llevar a su corazón y va a poder entender que el mensaje es para usted. No lo regale. Quitémonos esa mala maña, hermano, de que, oye, ahí te hablan, es suyo, el mensaje es para usted. Oye, de vos está, no, agarre lo suyo. No esté regalando el mensaje. El problema, hermano, es que cuando nos agachamos, cuando Dios nos habla, tenemos el problema que en la iglesia de este tiempo, hermano, solo quiere escuchar palabras que lo motiven. Déjale, hermano, siga con todo. Pero cuando Dios nos habla duro, nos habla pesado, repetimos lo que dice la palabra. Qué dura es esta palabra, Señor. Es dura cuando andamos lejos de Dios. Pero Dios nos manda avisos, hermano. Dios nos hace llamados. Nos llama de diferente forma.
No nos hemos puesto a pensar, hermano, que a veces las cosas que suceden en nuestra vida no es porque Dios se olvide de nosotros. Obviamente Dios permite todas las cosas, hermano, pero para hacernos entender. En tiempos, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando no había la Torá, no había, sí existía la Torá, pero no había la Biblia como hoy la tenemos, hermano, en nuestras manos, que uno la lee. Dios guarde, ni un amén escuché. Es un simulacro, ¿vale? Abrimos la Biblia y Dios nos habla. Hermano, Dios nos ha dejado esto como una guía para nuestra vida, pero si no la escudriñamos, no la abrimos, no la leemos, ¿cómo vamos a escuchar el llamado de Dios? Yo lo he tipificado de esta manera, hermano. ¿Cuánto nos ha pasado que estamos en nuestro cuarto con la luz apagada y de repente, ¡fum!, un mensaje, ¡fum!, gran luzazo, ¿no? La palabra de Dios es igual, hermano. Usted la abre y le ve iluminar su corazón. Y si no la abrimos, hermano, mira que profetas apóstoles ya no hay, pero aquí está la profecía, aquí está la palabra, la guía. No vengamos a decir, hermano, Dios no me habló. Ok, Dios no le habló en una predicación, pero si lee la Biblia, ahí le va a hablar lo mismo que se dijo en la predicación. La diferencia es que lo va a leer. Dios siempre nos va a hablar, hermano. El problema es que no entendemos cuando Dios nos llama. Y vuelvo a repetir, hermano, Dios nos llama para cumplir sus propósitos. Sí, mire, yo me recuerdo, a mí uno se pone a pensar un día de estos, ayer creo que fue, estábamos en la clase, hermano. Híjole, nos reventó el cerebro los hermanos con el hermano Kevin, dándonos filosofías que habíamos agarrado, hablando de todo, hermano, de la eternidad. Imagínense dónde andábamos, hermano. Bien fumado. Hermano, pero cuando uno comienza a meterse en la palabra de Dios, a escudriñar y todo eso, uno le encuentra el sabor, hermano, y no se siente el tiempo. Pero si no la abrimos, hermano, ¿y cómo? ¿Y cómo? Oiga esto, no leemos la Biblia, no oramos y casi no nos congregamos. ¿Y cómo, hermano? Entonces Dios, como bueno, no te congregas, no vas a escuchar palabra de Dios donde yo te voy a hablar. Ok, no lees la Biblia donde yo te voy a hablar a través de eso. ¿Cuántos libros hay aquí, hermano? ¿Cuántos versículos para usted y para mí? Viene Dios y entonces te voy a hablar por circunstancias. Ahí vienen las cosas duras que nos hacen llorar. La pregunta es, hermano, ¿qué estamos esperando que nos pase para poder entender el llamado de Dios? ¿Qué estamos esperando para que nos suceda en nuestra vida para entender, hey, Dios me está hablando? Yo le he contado, hermano, le contaba el testimonio hace poco con la situación de mi hijo que estuvo enfermo. Ahora ya entendimos cuál era el propósito. Dios estaba tratando con alguien de la familia y gracias a Dios ya entendieron. Le pregunto algo, ¿qué necesidad hay que Dios toque la salud de un hijo para que entendamos que Él nos está llamando? Estamos esperando que Dios nos lleve, nos haga ir a parar unas vacaciones al Hospital El Salvador, a estrenarlo. Yo creo que no hay necesidad, hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra en el libro de Hebreos? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y no es que lo queramos hacer fanático que pase aquí todo el día, no, la hora y media que dura la palabra de Dios, no revise el teléfono, va, y ahí Dios le va a hablar con eso. No platique, va. ¿Se recuerda antes, hermano, qué es lo que hacía cuando le caía un mensaje o una llamada a uno en el templo? ¿Cómo le hacíamos? Y a todo uno no hallaba cómo quitarle la batería al mentado teléfono, hermano, para contra el suelo, porque no se apagaba. Más que eran blindados los que salían antes, hermano. Y no hallaba cómo apagarlo hasta le quitar la batería. Pero ya se había echado la gran humillada de su vida, hermano. Muchas veces Dios nos quiere hablar, hermano, pero cuando no leemos su palabra, no nos congregamos y no oramos, viene el plan B de Dios, que es llamarnos a través de las circunstancias. Y no vengamos después a decirle a Dios, Señor, ¿por qué sos tan malo? No, Dios no es malo. Dios es justo.
Tan justo es que nos está mandando llamados con tiempo. Fíjese que yo le voy a contar esto, hermano. En las redes sociales andaba un video por ahí, una captura que habían compartido con esta situación que hubo en el estadio. Que unos culpan a no sé quién, que otros, nosotros como iglesia nos toca orar por los que fallecieron, por la familia. Ya quien tenga la culpa no nos toca a nosotros. Pero me llamó la atención un mensaje que ponía una persona ahí que decía, si no me equivoco, decía: ¿dónde estaba tu Dios que permitió que hubiera este problema? Dios está en el mismo lugar donde lo dejamos. Dios no se ha movido. Los que nos movemos somos nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:3? La insensatez del hombre tuerce su camino. Después contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué culpa tiene Dios de los relajos que andamos haciendo? Dios no tiene la culpa. ¿Que Dios lo permite? Muchas veces le voy a decir esto, hermano. Quizás Dios con alguien estaba tratando, ¿ve? Uno no lo sabe, hermano. A lo que quiero llegar, hermano, es que entendamos qué necesidad tenemos, hermano, de sufrir, de llorar. Cuando no entendemos, si no leemos, si no oramos, si no nos congregamos. Vuelvo a repetir, hermano, no estamos haciendo un llamado a hacerse religioso, que pasar todo el tiempo aquí, no. Hora y media que dura el culto que se ha entregado. Señor, hábleme ahora. Señor, hábleme a mi vida. Pero si no lo buscamos, ¿cómo, hermano? Llamados hay por circunstancias, llamados directos, llamados que por alguien que nos dio un mensajito. Dios nos habla, hermano. Hasta por sueños, ¿se recuerda usted aquel a Samuel, creo que era? Ya estaba Samuel en el templo, imagínese dónde estaba. Dormido, y de repente, Samuel, ahí iba corriendo. ¿Qué pasó? Le dice al profeta. Yo no te he hablado. Me echarse, le di. Algo salvadoreño. Y volvió a ir Samuel, y volvió a ir corriendo. ¿Qué pasó? Echate, yo te estoy llamando, ya lo había aburrido quizás. Dios le estaba hablando por sueños, hermano. Dios nos habla por muchas formas. Pero lo que queremos dejar en su corazón en esta noche, hermano, no esperemos que Dios ocupe el plan B. ¿Y cuál es el plan B, hermano? Que vengan circunstancias en la vida que nos van a hacer llorar, hermano, que nos van a hacer sufrir. No porque Dios sea malo, no. Dios nos manda avisos con tiempo. Dios nos manda avisos. El problema es que no los escuchamos. El problema es que no oímos. Y el problema peor, hermano, es que no lo obedecemos. Ahora, ¿cuál es el objetivo y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, hermano? En primer lugar, que seamos luz. Hay una, no sé cómo le llaman, yo estaba viendo los psicólogos dicen la ley de la atracción. No me recuerdo bien qué es lo que decía, pero ponía un ejemplo. Y decía, solo vea un lugar, un local donde usted va a llegar y cuando usted llega, está vacío. Unos minutos después que usted llegó, comienza a llegar gente. Comienza a llegar. Oiga bien, está hablando un profesional, un psicólogo, y dice, la presencia de Dios que hay en esa persona. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, hermano, que llega ya a la venta el francés, está solo. Pero ahorita sale. Usted que de repente está un montón de gente atrás de usted. Amén. ¿No le ha pasado eso alguna vez, hermano? Que está solo el lugar donde usted llega y de repente comienza, ¿sabe qué? Porque Dios le ha dado luz. Y esa luz es la presencia de Él en su vida, en nuestra vida, el Espíritu Santo que nos hace brillar. Por eso la palabra de Dios dice que a veces lo contristamos, lo opacamos. ¿Alguna vez le ha pasado, hermano, que el foco cuando se va a quemar, luzazos así, y de repente, ya? Hermano, el propósito de Dios a través de nosotros es que seamos luz para que la gente que anda en la calle, que no se conoce de Dios, lo conozcan a través nuestro. Pero pitándole allá en el tráfico, no van a conocer a Cristo. Ultrajando a la vecina, no van a conocer a Cristo. Hablando mal del prójimo, no van a conocer a Cristo. Levantando falso testimonio de la gente que nos rodea, no vamos a reflejar a Cristo. No sé si me está entendiendo. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de la historia?
la redención del hombre a través de Cristo. Pero entonces viene la necesidad de Dios. Ok, comienza a utilizarnos a cada uno de nosotros para que la gente busque de Cristo. Ahora entendemos la importancia, hermano, de tener una vida de comunión con Dios. Ahora vemos la importancia de buscar un crecimiento espiritual personal, porque Dios tiene el propósito que a través suyo, a través de cada uno de los que estamos aquí, mucha gente venga a los pies de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? También bendecirnos, cuidarnos. Los propósitos de Dios, hermano, en ningún lugar, en ningún momento van a ser malos para nuestra vida. Pero Dios nos llama de muchas maneras, hermano, para que nos volvamos instrumentos de Él, para cumplir su propósito. Le voy a poner este ejemplo. En algún momento de la vida quizás nos hemos encontrado con personas que hemos tenido la intención de hablarles de Cristo y no lo hemos hecho. ¿Cómo se ha sentido su corazón? Incómodo. Incómodo. Mira, hermano, dice la palabra de Dios que esa sangre demandará en nuestras manos. Yo tengo en mente un muchacho. No lo piense mal, hermano. Que lo entendió, lo entendió. El día que nació mi hija Génesis, tiene 11 años y medio. Hace 11 años y medio yo estaba ahí en el parqueo del hospital 1 de Mayo. Estaba sentado en unas bancas heladas, hermano, en la madrugada. Helada, y ahí como a unos 4 o 5 estaba un muchacho llorando. Yo tuve el deseo de acercarme a él y hablarle de Cristo. No, pero no es mal momento y no lo hice. Hasta el día de hoy, hermano, yo me lo reprocho. Porque quizás era el momento en que Dios me quería utilizar para que esa persona tuviera un encuentro con Él. No sé si va entendiendo esto, hermano. Dios nos quiere utilizar a cada uno de los que estamos acá como propósito principal, que la gente, el mundo, busque de Dios, busque de Cristo. Ahora vean la importancia, hermano, que es crecer espiritualmente. Imagínense que llega la vecina: ay, hermano Eric, venga a orar por mí. Y yo con una feba por el suelo. ¿Y qué tiene, niña? Ay, mire que de esto murió mi fulano, mi familiar. Me la gran fe. No sé si va entendiendo, hermano. Mire, venga a orar por mí. ¿Qué le pasó? Ya el chambre me interesó. Ya no quiero orar, el chambre me interesó. Mire, ore por mí. Ay, mire. Ay, pidámosle a Dios, quién sabe que se sane, pero que sea su voluntad. ¿Qué fe le vamos a andar inyectando a la gente? No sé si me va entendiendo. La gente que nos rodea, hermano, espera ver en nosotros a Cristo. Dios, cuando ve nuestra vida, no ve a nosotros como seres humanos, ve a Cristo. Ahora entendemos, hermano, que sí tenemos propósitos en nuestra vida. No vengamos a decir en esta noche: mire, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito. Hermano, si un cristiano llega a hablar y llega a tener en su mente quitarse la vida, usted necesita tener un encuentro con Cristo. Porque el Espíritu Santo jamás, oiga bien, jamás le va a llevar a ese pensamiento. Ay, ojalá que me mate un carro tan torcido que solo lo revuelca y no lo mata. Como aquel que le dijo: Señor, quiero que me dé un carro. Cabal, lo atropelló un carro, le dio un carro. Es para que se ríe, hermano, veo varios dormidos. Hermano, va entendiendo que sí hay propósitos de Dios a través nuestro. Dios nos quiere utilizar, hermano. Dios nos quiere utilizar ahí, en ese ministerio en el que estamos, en ese llamado que tenemos, ahí donde trabajamos, ahí donde vivimos. Dios nos quiere utilizar. Pero si no conocemos su mensaje, ¿cómo vamos a reflejar a Cristo? Entonces va a venir el plan B, y eso es lo que le digo yo, hermano. No esperemos que lleguemos a eso. No esperemos que Dios, mire, comience a darnos la cuerda para: no quisiste cuando te hablé en la predicación, no quisiste cuando te hablé en la oración, no quisiste ni siquiera leer mi palabra, hoy voy yo.
Dios también tiene límites, hermano. Dice la palabra que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. La pregunta es, ¿qué necesidad hay de que nos pasen cosas por no escuchar los diferentes métodos de llamados que Dios tiene, hermano? Mire, Dios le ha puesto a servir, hermano, hágalo, va. Mire que no tengo uniforme, como sea, pero hágalo, va. Pero, o la obediencia, vamos. La obediencia. Mire, hermano, ya próximamente vamos a estar terminando el primer ciclo del seminario. Mucha gente quizás tiene ese deseo en su corazón, pero, ay, no, es que yo no quiero ser pastor, es que quizás está bien, hermano, está bien, no hay problema, pero haga que obedezca el llamado, vaya. ¿Ha tenido el deseo de salir a evangelizar, de hablarle a alguien de Cristo? Hágalo. Vemos a alguien llorando, hermano, en vez de criticar, a lo mejor hablemosle de Cristo. Dios nos quiere utilizar donde quiera que pongamos nuestros pies, hermano. ¿Se da cuenta que sí tiene propósito en nuestra vida, hermano? Ahora podemos entender que Dios no nos tiene aquí por casualidad, hermano. Dios nos tiene con un propósito. Solo analicémonos y le dejo de tarea, porque el tiempo ya no nos da. Le dejo de tarea. En su oración de esta noche, hable con Dios y pregúntele, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres que haga para tu gloria? Uno no sabe para qué Dios lo quiere utilizar, hermano. Uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Le pongo este ejemplo. Moisés, usted se imaginaba que Moisés iba a llegar a esa magnitud. Si pasando iba mi muchachito, hermano. Mire, por pan con chumpel, ahí iba pasando, allá tuvo que ir. Pero tuvo un llamado y usted sabe para qué lo llamó Dios, hermano. Y todo lo, pero no vio la tierra prometida. ¿Quién dice que no la vio? Que no entró es otra cosa, pero la vio. Comparado con los de muchas generaciones que no lo vieron, hermano. Ganancia tuvo, Dios lo llevó allá a la parte más alta del monte Nebo, en la parte más alta del monte Pisga. Mira, todo esto es la tierra prometida. Y Moisés, pero la vio. Y usted conoce todo el currículum de Moisés. Para algo lo llamó Dios. Bueno, hermano, para algo Dios nos tiene en esta noche. Para algo Dios nos llama a hablarle a alguien de Cristo. Propósitos tenemos. Ahora, para terminar, hermano, algo bien importante es la obediencia. Y decir, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Si Dios le ha hablado a su corazón, hermano, no ha sido su servidor, ha sido Dios. Si usted lee la Biblia, hermano, quien le va a hablar es Dios. Porque dice que esta escritura es inspirada por Dios. Si usted va a la oración, hermano, y le pregunta, Señor, ¿qué quiere que haga? Dios le va a hablar, hermano. Y cuando Dios nos llama es porque tiene propósitos. Y el mayor propósito que debe de sentir en su vida, hermano, es que el amor y la misericordia de Dios lo ha alcanzado a usted y a su familia. Y por ese amor tengamos la obediencia a Dios y decirle, heme aquí, envíame a mí. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Padre buen Dios que estás en los cielos, le damos gracias. Le damos gracias, Padre bueno, por la bendición, la oportunidad que nos ha dado, Señor, de poder ver, Señor, a través de esos llamados que hizo un día, Señor, a muchos hombres que utilizó en su Biblia. Vemos, Señor, a través de su palabra que llamó a muchos hombres para cumplir grandes propósitos. Ahora comprendemos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Solo permítanos, Señor, una nueva oportunidad para poder obedecerlo. Ahora, Padre, le pedimos por aquel que no le conoce, que quizás ha sentido que no tiene propósitos en su vida. El primer propósito que Dios tiene para su vida es salvar su alma. Si usted está aquí en el templo y uno ha entregado su corazón al Señor, yo le invito a que se ponga de pie y no se vaya sin Cristo. No se vaya sin el Señor. Dios le ha estado llamando. Esas circunstancias que han pasado, Dios le está llamando. A usted, amigo, que nos ve a través de los medios, a través de las redes sociales, Dios también ha utilizado quizás ese plan B, quizás ese problema que está viviendo, pero es el llamado que Dios le está haciendo.
Dele una oportunidad a Jesús en su vida. En un momento en esa pantalla podrá leer, podrá escuchar una oración. Repítalo con voz audible, pero sobre todo créala en su corazón y sea bienvenido a la familia del Señor. Terminamos. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera usted tener la seguridad que al morir su alma irá al cielo? Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo.